veíamos que una de las definiciones de adoración profética que da uno de los maestros, digamos así, del tema, Bob Sorge, es que la adoración profética simplemente tiene que ver con caminar, caminar y tener comunión con el Señor. Porque al caminar con Él, o sea, las cosas que pueden pasar son increíbles, las cosas a donde, los lugares a donde Dios te puede llevar son increíbles, o sea, cosas inimaginables, cosas que pueden ir contra tu lógica, cosas que dices, wow, o sea, nunca me imaginé estar aquí, ¿no? Y así es el caminar con Dios, ¿no? Es un camino muy superior al de nosotros, y lo veíamos, ¿no?, en la palabra, que nuestros caminos, sus caminos son más altos que los nuestros, ¿no? Sus pensamientos también son mucho más altos que los nuestros, ¿no? Entonces, el caminar con el Señor nos va a llevar, sin lugar a duda, a otro nivel. Nos va a llevar a experimentar otras cosas que pues, jamás en tu vida imaginaste experimentar, ¿no? Pero esa es la clave, caminar con Él. ¿Y por qué se vuelve algo profético? Porque finalmente, o sea, se va a cumplir una palabra que es como Jesús, ¿no? Que Jesús hablaba de lo que veía y escuchaba del Padre. Entonces, en la medida que tú tienes comunión con el Señor, por ejemplo, si tú vas a X lugar, ¿no? Ahorita que acaban de regresar Checo y Chinos de Argentina, ¿no? Y seguramente mucho de su plática va a ser eso, va a ser, wow, es que Argentina está padrísimo, es que conocimos tal lugar, y es que conocimos a tales personas, y es que tal lugar es así, es muy bonito, etcétera, etcétera. Entonces, su plática, mucho de su plática ahorita, y sobre todo si nosotros les preguntamos, mucho de su plática va a ser eso, va a ser de lo que vivieron, de lo que vieron, de lo que escucharon, de lo que experimentaron. Entonces, si nosotros estamos caminando con Dios, estamos de la mano del Señor, pues nosotros ¿de qué vamos a hablar? De eso, de lo que experimentamos con el Señor, de lo que vivimos con Él, de lo que vemos, estando con Él, de lo que oímos estando con Él, ¿no? Y entonces nos volvemos una voz profética. ¿Por qué? Porque estamos comunicando las cosas que hemos visto y oído del Padre. Bueno, y como les digo, no, este tema yo creo que se puede estudiar de mil formas. Digo, hay miles de enseñanzas acerca de adoración en espíritu y en verdad, ¿no? Y hay miles de explicaciones, miles de formas de ver y estudiar ese versículo, ¿no? Pero hoy me voy a enfocar más en cómo lograr, cómo poder acercarnos más a ese nivel profético, ¿no? A esa adoración profética. Recordemos que parte del significado de adoración es esa entrega, esa rendición, ese amor en extremo. Entonces, cuando tú amas a alguien en extremo, cuando tú te entregas totalmente a alguien, pues tú vas a querer agradar a esa persona. Tú vas a querer hacer las cosas que le gustan. Tú vas a querer esforzarte por producir esa sonrisa, ¿no? Porque luego como decimos, nos sacamos de onda cuando la persona que más amamos de pronto se pone seria, ¿no? Y hasta nos acercamos y le decimos, ¿estás bien? ¿Hice algo mal? ¿O qué quieres que haga, no?
sea, como que existe esa prioridad en nosotros de que esa persona pueda estar bien, ¿no? Entonces, fíjense cómo la adoración nos lleva a querer agradar al Padre en todo, a querer cumplir con sus anhelos, el querer hacer su voluntad. Entonces, cuando hablamos de adoración profética, también estamos hablando de ese vivir para agradarle, de ese vivir para, a ver, si el Señor me está pidiendo que yo lo proclame, que yo lo anuncie, que yo lo comparta, pues me está diciendo bien clarito qué es lo que le gusta, ¿no? Quiero que los demás conozcan de mí. Ok, entonces eso tiene que entrar dentro de mis prioridades, ¿no? Pero aquí hay una parte muy, muy crítica para poder lograr eso. Y es que nosotros podamos ser llenos del Espíritu. Porque el Señor es Espíritu y si no conectamos con Él en ese nivel espiritual, siendo carnales, no lo vamos a lograr. Siendo emocionales, tampoco lo vamos a lograr. Entonces, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto. Un primer punto es que podamos vencer la carne. Vencer la carne. Romanos capítulo 8 habla extensamente acerca de esta lucha que puede haber en nosotros, y cómo se opone la carne al espíritu. Cómo hay veces que nosotros luchamos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que no debemos, aunque sabemos lo que debemos hacer. ¿No? Pero dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne. O al menos así espero que cada uno de nosotros. Ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Wow! O sea, súper tajante, ¿no? Entonces, tenemos que permitir que el Espíritu gobierne nuestra vida. E ir dejando atrás las cosas carnales, las adicciones sobre todo. O sea, hoy en día hay muchas cosas que desde las redes sociales, ya llámese otras adicciones, ¿no? Que nos pueden distraer y nos pueden desviar del propósito de Dios. Entonces, primer punto, yo creo que básico, continuamente estar moviéndonos hacia las cosas del Espíritu y dejando atrás las cosas de la carne. Segundo lugar, ser llenos del Espíritu de Dios. Buscar esa llenura. Buscar esa llenura. Y hay muchas formas de llenarte del Espíritu de Dios. Pero sobre todo, o sea, por ejemplo, ya lo hemos comentado, ¿no? En otras ocasiones. ¿Cómo te das cuenta de un borracho? ¿Cómo huele? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? No logra hilar muchas veces las ideas. Y hay veces que está tumbado, o sea, ya cuando están muy mal, están tumbados, ¿no? Y hasta los ves vomitando, ¿no? ¿Cómo es una persona que está bajo el dominio del Espíritu Santo? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por su forma de hablar,
por su forma de caminar espiritualmente, por su forma de pensar. O sea, hay muchas manifestaciones, digo, además de los dones del Espíritu, pero hay muchas manifestaciones que nos dejan ver si una persona está caminando en el Espíritu o está caminando en la carne. Y eso se da de manera natural. Así como la gente que consume el alcohol, pues va a externar lo que produce el alcohol. Pero cuando tú consumes las cosas espirituales, cuando te llenas de la palabra y cuando dices, Señor, lléname de ti, lléname de tu espíritu, y buscas la llenura del Señor, buscas la llenura de su palabra. Entonces las cosas, o sea, comienzas a exteriorizar eso. Pero tenemos que buscar la llenura de Él. Dice Efesios 5:18, antes bien, sean llenos del Espíritu. ¿No? En tercer lugar, profundicemos. Debemos profundizar, no conformarnos con lo superficial, con lo poquito, ¿no? Hay gente que se conforma con el versículo del día, ¿no? Y se apuntan a alguna plataforma o se apuntan a algún sitio donde diario te mandan el versículo del día, ¿no? No digo que esté mal, está bien que tengas algo en que meditar, es como un recordatorio, pero no te conformes nada más con eso. Profundiza, estudia, escudriña. Yo he visto que poco a poco varios de ustedes se han ido involucrando en planes de estudio, se han ido involucrando en cursos. Está bien porque eso habla de su interés, de su hambre, de conocer más, de profundizar. Y cuando tú te atreves a profundizar, ocurre lo que describe Ezequiel capítulo 47, ¿no? Cuando ya es ese río tan profundo que ya no lo puedes cruzar estando de pie, sino se cruza nadando, ¿no? Y eso nadando entre comillas, porque el río te va a llevar para donde quiere. Y en las profundidades de este río de Dios, pasan cosas sobrenaturales. Ya lo hablábamos hace unas clases. Hay sanidad, hay salvación. ¿Sí? Estoy citando partes de Ezequiel 47, versos del 5 al 10. Cuando midió otros 1000 codos, el agua era ya un río. De tal manera había crecido a la corriente que yo no la podía cruzar sino a nado. Entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando volví, pude ver que en ambas márgenes del río había muchísimos árboles. Y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces por haber desembocado allá esta agua. Recibirán salud. En otras versiones, recibirán sanidad. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores y tenderán sus redes desde Engadi hasta en Englaín. Y las especies de los peces serán tan numerosas como los peces del mar grande. Entonces,
Todo esto habla de cosas sobrenaturales que ocurren cuando nosotros profundizamos. Ajá. Cuando profundizamos en la presencia de Dios, cuando profundizamos en esa relación, es algo recíproco, dice el Señor, que el que se acerca a Él, si no me equivoco es Santiago 4:8, ¿no? Acercaos a mí, acercaos a Él, y yo me acercaré a vosotros. Es algo mutuo. Y eso ocurre en las relaciones interpersonales, ¿no? Cuando tú te comienzas a interesar por una persona, esa persona, una de dos, o te pone una barrera de plano para que no te acerques más allá de la cuenta, o permite esa relación. Y conforme avanza la relación, vas profundizando, vas conociendo más de la persona, vas aprendiendo más de la otra persona. Y esas relaciones se van fortaleciendo al grado que pueden pasar los años, pueden pasar pruebas, pueden pasar tal vez situaciones, pero esas relaciones como han profundizado, se han fortalecido y no fácilmente se rompen. Pero cuando te quedas en lo superficial, pues muchas veces eso equivale a quedarse en el nivel emocional, ¿no? Ay, qué bonito estuvo, ay, qué hermoso, ay. Pero ya, no pasa de ahí. Pero cuando profundizas, entonces el Señor dice, ¿va en serio? Sí, Señor, va en serio. Quiero caminar contigo. Ok, vamos. Pero abróchate el cinturón, porque eso es lo emocionante de caminar con el Señor. A veces son emociones muy fuertes. Son cosas muy, muy, muy fuertes las que luego experimentas con el Señor, pero al final son cosas muy poderosas. Algunos ejemplos de esa llenura, ¿no? Para comenzar, hay una promesa en Joel capítulo 2, versículo 28, donde dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. Vean cómo va ligado, ¿no? Este tema de profetizar. ¿Cuándo qué? Cuando venga el Espíritu sobre nosotros. Y ahí está la promesa. Y la mencionan en el libro de Hechos. Por si quieren la referencia, Hechos 2, versículo 17. Y esa acción, lo que provoca esa llenura, pueden ser muchas cosas. Voy a citar nada más algunos ejemplos, ¿no? Hechos 4:31. Hechos 4:31 nos habla de esto. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Y mucho de lo que hacemos en la alabanza precisamente tiene que ver con esto, proclamar quién es Dios. Y qué mejor que no nada más sea aquí, sino allá afuera también. Proclamar quién es Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Recuerdan que les he dicho que hay una estrecha relación entre la alabanza y el evangelismo? Con la alabanza damos a conocer quién es nuestro Dios, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre es que fueron llenos del Espíritu y comenzaron a proclamar la palabra de Dios sin temor. Hechos 1:8, ya lo hemos leído varias veces.
seremos testigos de Él, a nivel local, a nivel un poquito más para acá, municipal, tal vez, estatal, nacional, y ya cuando vas así caminando fielmente con el Señor, te lleva a las naciones. Uh-huh. Hay gente que quiere ir a las naciones, pero sin empezar un trabajo local, ¿no? Sí, Señor, llévame a las naciones. A ver, haz esto, ¿no? Y te pone chambitas el Señor aquí cerquita. Ay, no, Señor, pues ¿cómo? No, yo te pedí, quiero ir a las naciones. A ver, pero en lo poco sé fiel, ¿no? Si quieres que te ponga en lo mucho, pues, vamos por partes, ¿no? Quiero ver qué tal trabajas, quiero qué tal haces las cosas aquí. Uh-huh. Hechos capítulo 13, verso 4. Hechos 13, 4. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu a Celesia. Así lo leí bien. Y de ahí navegaron a Chipre. Ajá. ¿Fueron llevados por quién? Por el Espíritu. El Espíritu te va a dar rumbo, te va a dar dirección, te va a decir, ve por aquí, ve por allá. Ajá. Háblale a esta persona. Ajá. Esta persona tiene tal necesidad. Y así el Señor te va guiando. Esto puede ser tan práctico, tan cotidiano, pero cuando tú permitas que el Espíritu verdaderamente guíe tu vida, guíe tu caminar. Ajá. Hechos 16, 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Aquí vemos lo contrario, ¿no? Habrá lugares donde quieras ir tú, oye Señor, pero es que aquí hay mucha necesidad, es que mira Señor, aquí creo que me necesitan, están requiriendo muchas manos. Y hay veces que el Espíritu va a decir, no, acá no. Ok. ¿Ah? Hechos 20, 22. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera. Hay veces que así es. Hay veces que el Espíritu te dice, vamos para acá. Oye, Señor, pero tranquilo. Que hay veces que si el Espíritu te dijera todo, te asustas y no vas. Te desmayas de la impresión y dices, ay, no, Señor, heme aquí, envíalo a Él. ¿No? Entonces, hay veces que el Espíritu te va mostrando por partes, para que no te asustes. Y yo creo que así también le pasaba a Pablo, ¿no? Llevado por el Espíritu, aunque no sabía qué le esperaba. Sí. Números capítulo 24, versos 2 y 4. Números 24, versos 2 y 4. Es el ejemplo de Balaam, que profetiza bien en lugar de mal, ¿no? Lo habían contratado para profetizar en contra del pueblo de Israel. Pero, dice aquí la palabra, al levantar la vista, pudo ver a Israel asentado por orden tribal. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y él pronunció estas palabras proféticas. Así dice Balaam, hijo de Beor. Así dice el hombre que de penetrante mirada. Así dice el que oye la voz de Dios. Vean, hay frases y palabras muy precisas, ¿verdad? El ejemplo de Gedeón, una unción desciende sobre él
para convocar a la guerra. Jueces 6:34. Jueces 6:34. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste hizo sonar el cuerno, los abiezeritas se le unieron. Cuando el Espíritu viene sobre ti, pasan estas cosas. Y estos son ejemplos, ¿no?, de diferentes cosas que pueden ocurrir. Aquí viene esa autoridad para convocar, esa autoridad para llamar a la guerra, para unir. Ejemplo de Jefté, Jueces 11:29. Jueces 11:29. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y éste recorrió Galad y Manasés y Mizpa de Galad para luchar contra los amonitas. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté para luchar. Y en estos tiempos, vaya que tenemos guerras espirituales muy fuertes. Muy fuertes. Hay gente que vive sin enterarse de nada, ¿verdad? Hay gente que prefiere esconderse en su caparazón y aquí donde no escuche nada, donde no me entere de nada, ¿no? Pero pues así estamos huyendo, ¿no?, de esas luchas espirituales que debemos librar. ¿Y dónde que el Señor está buscando quien se ponga en la brecha a favor de la tierra? Está buscando intercesores. Y el Espíritu de Dios puede descender sobre ti para pelear estas batallas, para librar estas guerras espirituales. Jueces 14:6. El Espíritu de Dios desciende sobre Sansón y le da esta fuerza sobrenatural. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y éste despedazó al león como si fuera un cabrito, sin más armas que sus manos. Fuerza sobrenatural. Y hay veces que de veras necesitamos esa fuerza sobrenatural, ¿no?, para sobrellevar estos tiempos, para sobrellevar estas luchas, estas guerras espirituales. Necesitamos ser fortalecidos. Un último ejemplo que voy a citar, Segundo de Crónicas 24:20. Segundo de Crónicas 24:20. Ejemplo de Zacarías, quien profetizó con autoridad. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y éste, de pie en un lugar donde todo el pueblo pudiera verlo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor? Eso les va a costar caro. Por haberse apartado del Señor, Él también se apartará de ustedes. Wow, un mensaje duro, ¿no? Un sartenazo. Pero vean cómo el Espíritu de Dios nuevamente viniendo sobre la vida de Zacarías. Ahora, aquí de veras hay dos caminos, ¿no? Hay gente que dice, no, yo de veras, yo estoy bien así como estoy, ¿no? Yo ya tengo mis problemas, ya tengo mis cosas, mis situaciones, yo no necesito entrarle a esto, ¿no? Porque pues no. Hay gente que le huye. Pero ¿quiénes realmente van a poder llegar a estos niveles de adoración profética, a estos niveles
poderosos del mover del Espíritu Santo? Los valientes. Los valientes. Ajá. Los que de veras estén dispuestos a pagar el costo. No me digan que la guerra es fácil. No. No. Tengo varios amigos en Israel. Uno de ellos está en las fuerzas especiales y su hija también es sargento en el ejército. Y me comentan, ¿no? Cómo hay noches donde pues no pueden dormir. ¿Por qué? Porque están las sirenas sonando, hay que estar en el refugio, hay que estar alerta. La guerra no es fácil. Dice, nosotros no escogimos esta guerra, pero la vamos a vivir y vamos a salir adelante, ¿no? Porque hay veces que yo le he dicho, oye, pues si necesitas refugio, aquí está mi casa y vente, ¿no? Por un tiempo y aquí, pues la pasamos bien, ¿no? Pero una vez de plano sí me contestó, aquí es donde Dios nos plantó y vamos a luchar por nuestra nación. Y dice, no nos vamos a ir de esta tierra que Dios nos dio. Wow, eso me dejó ver ese corazón valiente, ¿no? Ese corazón dispuesto. Ajá. ¿Qué pasa cuando te dicen, vamos a subirnos a esta montaña rusa que dicen que es la más rápida del mundo, ¿no? Y hay gente que dice, no. Ajá. Ay, ¿cómo me acuerdo por ejemplo, Sharon es bien entrona. Ajá. Y Sharon te puede ensordecer todo el trayecto de la montaña rusa, te va a decir, ya Sharon, ya. ¿No? Pero le encanta la emoción, le encanta así la adrenalina, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser valientes. Tenemos que dar ese paso. A ver, Señor, sí. Ay, vamos, Señor. Vamos en tu nombre. ¿No? A esos niveles más altos. A esos niveles donde se va a mover poderosamente sobre tu vida el Espíritu Santo. Pero te tienes que decidir. Te tienes que decidir a dejar atrás las cosas carnales. Te tienes que decidir a ser lleno del Espíritu. Uh-huh. Te tienes que decidir a profundizar. A profundizar, a vencer esos miedos. A vencer esa apatía, a vencer esa indiferencia. ¿Ah? Que de pronto, o sea, que el Señor llegue a tu casa y toque y diga, construye un arca. Ay, no, Señor, eso, déjaselo a Noé. Pero a mí no. Y hay gente que no le quiere entrar. Hay gente que dice, no, Señor, yo estoy bien así. Seamos valientes. Demos esos pasos de fe. ¿Quieres caminar con Dios? Tiene su precio, pero al final les puedo asegurar que las bendiciones que vienen por obedecer y caminar con Dios son cosas que no tienen comparación. Lo que llegas a vivir con el Señor cuando caminas con Él son cosas muy poderosas. Por último, quiero cerrar con este aspecto que tal vez se sale un poquito de lo que estamos hablando, pero
pero no lo quiero dejar de mencionar. Hay una conexión muy fuerte entre la música y el mover profético. Hay una conexión muy fuerte. Y ya hemos mencionado esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el primero de Crónicas 25:1, ¿no? Donde habla de los hijos de Jedutún que profetizaban con los hijos de Asaf, ¿no? De Amán y de Jedutún, que profetizaban con sus instrumentos. Y veamos estos versículos ya para ir terminando. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 5 y 6. Vean cómo comienza a profetizar Samuel a Saúl. Dice, cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios y panderos, flautas y arpas. Profetas que descienden del santuario con salterios, panderos, flautas y arpas. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos. Y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Hay una transformación, eso también te lo puedo asegurar. Cuando tú te sometes al poder del Espíritu Santo, cuando tú te sometes a caminar con Dios, hay una transformación en ti. Pero no dejemos de lado esta parte, ¿no? Que hay esa conexión de la música con el mover profético. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segundo de Reyes 3, versos 15 y 16. Pero bueno, tráiganme un tañedor. ¿Quién es el tañedor? Estrictamente hablando, el tañedor es el que golpea el instrumento. Así. Y es un término que se utiliza sobre todo con los que tocan arpa, por la técnica que se usa. Tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho el Señor, caben en este valle muchos estanques. Mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Entonces, tenemos algo muy poderoso en nuestras manos, que es la música. Y estoy convencido que la música, cuando vamos a esos niveles poderosos del Señor, la música también se convierte en una herramienta que utiliza el Espíritu Santo y que permite el fluir profético. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Como les dije, el tema puede continuar, el tema puede seguir, pero se los dejo para que ustedes sigan indagando, sigan estudiando, sigan buscando más del Señor. Yo con lo que les quiero dejar en este momento es con ese desafío de que no se conformen con la orillita del río, no se conformen con lo superficial. Profundicen. Y Señor, aquí está mi mano, tómame. Aquí está mi vida, tómame. Llévame.
llévame a donde tú quieras. Yo te seguiré, yo quiero estar a tu lado, yo quiero aprender de ti, yo quiero que tú me muestres más y más quién eres. Y a donde tú me lleves. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por cada uno de mis hermanos, por mí mismo, Señor, para que nos atrevamos, Señor, a más. Nos atrevamos, Señor, a ser llenos de ti, llenos de tu Espíritu, a caminar contigo, Señor. Caminar de tu mano, pegados a ti, como decía el salmista, que nuestra alma esté apegada a ti. Y que a donde tú nos lleves, Señor, ahí estemos, Señor. Donde nos lleve tu Espíritu, ahí vayamos. Donde nos guíe tu voz, Señor, podamos escuchar y acudir. Dios, yo sé que tú tienes cosas muy grandes y muy poderosas para mis hermanos, Señor. Hay veces que no nos atrevemos. Hay veces que por miedo o ignorancia, Señor, nos detenemos y no avanzamos. Permítenos, Señor, avanzar. Permítenos, Señor, ir más alto. Pero sobre todo tomados de tu mano. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites este tiempo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás en medio de nosotros y tú nos estás enseñando, nos estás instruyendo en este tiempo, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo muy breve. La alabanza tiene un crescendo. Tiene que llegar a determinado nivel para que se manifieste el poder del Espíritu Santo, se mueva lo profético. En ocasiones va la alabanza en un crescendo y de repente hay un canto que la baja. Y en ese momento el Espíritu Santo se apaga y no se llega a ese nivel que el Espíritu Santo quería que se llegara. Entonces es muy importante tener una sensibilidad espiritual y musical en nuestro espíritu, claro, con la dependencia que tenemos de la intimidad con Dios, de considerar esto como un santuario, no como un auditorio. Es algo muy diferente. Entonces cuando descendemos de la plataforma, algo pasa, no solamente en la gente, sino nosotros quedamos llenos del Espíritu. Es muy importante que el Espíritu Santo no se apague, porque sin darnos cuenta, hay un canto que se mete de repente fuera de donde debe ponerse. Por ejemplo, era un canto que tenía que ser un canto de entrada, y se está poniendo casi al final, se apaga el Espíritu. Y ya no se llegó a ese nivel que Dios quería que se llegara de adoración. Y es cuando surge lo profético, ¿verdad? Porque entonces Dios no puede hablar si no está su presencia, si no está esa plenitud de la presencia del Señor para que Dios ministre y hable a su pueblo. A lo mejor se quedó en una alabanza muy hermosa, emocional, preciosa y todo, pero no llegó hasta ese lugar que Dios quería que llegáramos. Entonces yo quisiera orar por esto, que Dios despierte una sensibilidad espiritual en cada uno de ustedes para que se pueda percibir cuando se empieza a apagar el espíritu y cuando podemos movernos en esa dimensión sobrenatural. Amado Dios, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos y tú conoces la intimidad que cada uno de ellos tiene. Oramos para que tú despiertes hambre en cada uno, hambre de conocerte, hambre de investigar, hambre de llenarse de tu espíritu, para que ellos puedan fluir en esa libertad que tú tienes para todos y cada uno. Gracias por lo que se ha logrado hasta ahora. Sabemos que tú vas moviéndote más y más y llevándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero Señor, que nunca estemos satisfechos de lo que se ha logrado, que siempre estemos anhelando conquistar tu corazón y llevarnos a ese nivel que te agrada a ti.
Gracias, Señor, por la vida de Harim, de Kefir y de todo este equipo. Sigo bendiciéndolos y orando continuamente por ellos para que pueda llegar a ese nivel que es agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén.